Bien, pues ya estamos grabando. Esta sesión es un poco de repaso de la sesión anterior porque parece ser que sí estuvo como muy apretada. En primera y en segunda no es sencillo para mí el explicar lo de las dimensiones y hacerlo que quede como suficientemente claro. Y entiendo que no es fácil aceptarlo y asimilarlo la primera o segunda vez que te enfrentas a ello, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cerrar micrófonos para abrir la sesión y ahorita regresamos. Bien, hola Carlos. Ya abrimos, si quieres, en lo que vamos iniciando, si quieres tú abrir tu propia sesión, mientras vamos comentando cosas generales. Algunas cosas generales, como que estamos eh, retomando un poco el tema anterior, se llamaba igual, en Malmene, el propósito del alma. Y lo que creo sea útil es que repasemos esta secuencia de las 7 dimensiones. Eh, por ahí en WhatsApp dejamos un link con un video de una plática en donde explica un poco estas eh, dimensiones, aunque en realidad allí explican la cuarta dimensión, que creo que es como la que rompe el paradigma que tenemos más fijo o más rígido. Después de la cuarta dimensión, entonces, tal vez no es tan difícil asumirlo porque no se siente algo como tan inmediato que necesites resolver, sino que ya se puede entender como algo más filosófico, mitológico, si quieres, ¿no? Bien, ¿cuáles son estas 7 dimensiones? Un poquito comentaba Paris, tendríamos que hacer un esfuerzo por aprendernos un poquito de memoria. Alto, ancho y profundo, las 3 dimensiones iniciales. Después el tiempo, que es ya cada vez más común que hablemos del tiempo como cuarta dimensión. Quinta, eternidad. Sexta, todas las posibilidades. Séptima, todas las imposibilidades. Y en esa misma secuencia, en ese mismo orden, son más de menos a más difíciles de asimilar. Pero vamos poniéndole bases. Ahorita me voy a ir un poquito rápido y cuando lleguemos a lo más complejo, entonces bajamos un poquito el ritmo. Decíamos desde la vez pasada, hay 3 dimensiones de materia espacio, el ancho, el profundo y lo alto. Y esto es lo que le da como existencia a la materia y al espacio. Es decir, las cosas ocupan un volumen, aunque sea un gas, ocupa un volumen porque sus moléculas ocupan volumen. Y también la distancia entre un objeto y otro le da un espacio. Aquí en la Tierra, en el planeta Tierra, el espacio lo tenemos lleno de aire, pero fuera del planeta Tierra, de las atmósferas, entonces podríamos entender un poco más el espacio como la distancia de vacío entre un objeto y otro. En el espacio exterior es en donde tenemos más bien el espacio como distancia. Aquí en el planeta es difícil encontrar un lugar que no tenga aire, entonces podríamos nada más hacer como la similitud de que entre dos sillas hay un espacio, entre la mesa y la silla hay un espacio, o entre dos manos puede quedar un espacio, aunque esté lleno de aire. Esas son las primeras 3 dimensiones. Pero quisiera detenerme un poco en el cómo pasamos de 1 a 2 y de 2 a 3. Y es algo que me llamó mucho la atención ponerles el día de hoy. La verdad no lo había pensado antes, lo estoy proponiendo hoy por primera vez. Y es que tenemos algunos sentidos que funcionan en realidad en una sola dimensión. El olfato, el gusto y el oído de primera instancia funcionan en una sola dimensión. Reciben únicamente un estímulo, una medida. Solamente cuando los entrenamos, entonces podemos percibir 2 dimensiones. Por ejemplo, cuando estudiamos música, alcanzamos a percibir, al desarrollar el oído, al educar el oído, le llamamos,
alcanzamos a percibir dos instrumentos al mismo tiempo, el tipo de instrumento o las dos voces, o cuál es la armonía, o si uno está sonando por arriba del otro, y cuál está más lejos, cuál está más cerca, y entonces implementamos ahí más dimensiones. Igual en el olfato, bueno, normalmente olemos una sola dimensión, es decir, si huele o no huele a qué, y con el entrenamiento entonces podemos degustar vinos y quesos y demás, y entonces ya tenemos más amplio el aspecto. Igual con el gusto, la degustación de alimentos. El, el oído percibe también dos dimensiones porque tenemos dos oídos, entonces oímos en estéreo. Ese estéreo se refiere a dos dimensiones, un sonido por un lado, un sonido por el otro. Con la educación, entonces profundizamos esa sensación. Por otro lado, el tacto y la vista son dos sentidos que percibimos en dos dimensiones. La vista porque percibimos alto y ancho de las cosas, y el tacto porque percibimos igualmente alto y ancho o percibimos superficies, texturas. Y la vista, no, al momento de entrenarla, podemos hacer que perciba tres dimensiones. O bien, usando los dos ojos, es que aprendemos a percibir dos dimensiones. Pero en el ejemplo de la vista me es muy útil porque es en la vista en donde podemos ver cómo aprendemos a interpretar esa tercera dimensión. Si dije dos, era tres, percibe en tres dimensiones por los dos ojos. Los percibimos en tercera dimensión porque tenemos dos ojos. Vemos en estéreo. Y eso es lo que nos permite percibir la profundidad. En realidad no es que cada ojo vea tres dimensiones. Cada ojo ve dos, pero la combinación la convertimos en tres en un proceso en el cerebro. Ahorita regresamos a ese punto. Entonces, si nos quedamos en esas primeras tres dimensiones, podemos pensar que las cosas tienen ancho y tienen alto, pero también tienen profundo. Comentábamos entonces que ya los materiales, los objetos, las personas, tienen tres dimensiones, porque ocupan un volumen. Las cosas que tienen solamente dos dimensiones, no pueden no podemos percibirlas como existentes, las podemos imaginar, pero no son concretas, son abstractas. Como el decir cuántos metros cuadrados mide una casa o cuántos centímetros cuadrados ocupa una estampilla de correo. Creo que ya no existen estampillas de correo, ¿eh? Bien, sucede que cuando nosotros tenemos un objeto de tres dimensiones y lo queremos proyectar únicamente en dos, entonces le tenemos que robar una. Y comentábamos ya la sesión anterior que esta imagen que estás viendo en pantalla tiene dos dimensiones. Y el cerebro es el que termina por resolver esa tercera dimensión. Si tú piensas los ángulos que tienen cada uno de las aristas en el cubo, si te lo imaginas en tercera dimensión, se ve que tienen 90 grados cada una pared contra la otra, una línea contra la otra, un vértice contra el otro, pero en el dibujo no tienen 90 grados. Quiere decir que cuando desaparecemos o sometemos una dimensión hasta desaparecerla, si la apachurramos, digamos, entonces se rompe una de las proporciones con las otras dimensiones. Entonces, en realidad no estamos viendo un cubo, sino estamos viendo un hexágono con diferentes colores. Lo que lo convierte en un cubo es nuestro pensamiento, nuestra interpretación de lo que vemos. Igual sucede con la esfera que está en la parte de arriba. En realidad vemos un círculo con dibujos encima y nosotros lo resolvemos como si fuera una esfera. Eso es porque estamos nosotros haciendo la conversión de lo que vemos para convertirlo en una tercera dimensión. Eso es lo que sucede con la vista binocular. De hecho, los binoculares, para ver de lejos, se llaman binoculares porque ven a través de dos, o sea, son dos óculos, dos ojos. Y nos da profundidad. Las películas en tercera dimensión y el cine en tercera dimensión nos da profundidad porque son dos imágenes superpuestas que el cerebro alcanza a interpretar. Por eso el lente rojo y el lente azul, para que
una imagen entre por un ojo y la otra imagen entre por el otro. Y entonces es el cerebro el que convierte eso en profundidad. La verdad es que nosotros no vemos en tercera dimensión, vemos en dos. Interpretamos la tercera a partir de usar los dos ojos. La tercera dimensión no nos es visible. Es una ilusión. Del mismo modo que una ilusión nos puede romper el paradigma de esa tercera dimensión. Así como alguien dibujó un cubo, en realidad un hexágono que parece un cubo o un cubo en dos dimensiones, así alguien dibujó este objeto que nos da la ilusión de ser de tercera dimensión, pero en realidad no podría ser real. Ese objeto no puede existir. No podríamos fabricarlo, mandarlo a imprimir en 3D, no podríamos construirlo en madera. Al menos no como aparenta ser. No podríamos poner tres palitos unidos de esa forma. Es imposible, porque rompe las leyes de la tercera dimensión. Tendría que estarse torciendo una cara con la otra para poder quedar en el mismo lugar. El efecto, si no habías visto este objeto, el efecto queda más claro si tapas con tu dedo uno de los tres palitos. Y entonces puedes ver como uno de los tres palitos queda tapado y los otros dos aparentan estar viendo hacia un lado. Y si tapas el otro, entonces el objeto aparenta estar viendo hacia el otro. Así prueba con los tres y el objeto pareciera cambiar de lugar. Entonces, el uso de sombras y luces, los bordes y sobreponer una imagen sobre otra, nos crea una ilusión. En este caso, hace fallar al pensamiento y no entendemos cómo ese objeto está armado. En el caso de la imagen anterior, hace resolver el objeto, no hace fallar el pensamiento, sino lo hace resolverlo como un objeto que sí exista, que fue el cubo y la esfera. Bien, esto nos debe dejar claro que en realidad con la vista en una pantalla, la percepción de tercera dimensión es solamente una ilusión, no es real, no existe ese objeto. Bien, hasta aquí vamos bien, creo. Entonces, Sí. veamos un proceso más. Cuando somos bebés o los bebés, solamente percibimos dos dimensiones. Vemos las cosas planas, como si el mundo, el universo, fuera en realidad una pantalla. Los bebés solamente ven dos dimensiones, alto y ancho. Y de colores, podría ese alguien debatir y decir que los colores son otra dimensión, que es la dimensión de la intensidad de la luz, pero para efectos físicos, ahorita dejemos ese debate aparte. Bien, en realidad entonces estamos viendo que como bebés únicamente una pantalla todo el tiempo. Interpretamos como si fuera una imagen plana. Y esto es evidente porque un bebé, si tú lo ves a un lado con la pared de la cuna, lo miras a los ojos y de pronto te agachas, el bebé cree que desapareces, que ya no existes. Estoy hablando de 3, 4, tal vez hasta 5 meses de edad. Porque no alcanza a entender que hay detrás algo de la pared de la cuna o detrás de la puerta. El detrás de no existe para el bebé. No lo puede asimilar. Su cerebro no es suficientemente maduro para saber que una cosa puede quedar por encima de otra. Cree que se combinan o cree que desaparecen. Le es más fácil pensar que las cosas dejan de existir a que las cosas están detrás. Sí, el bebé ve una pantalla que se mueve. Es cierto que el bebé no ve solamente esas dos dimensiones, porque sí está viendo el tiempo, que ahorita ya, como esta es la segunda parte, podemos pensar o recordar que el tiempo es la cuarta dimensión, pero aún así el bebé no la entiende. No sabe que hay antes y hay después. Ve una pantalla móvil, pero ignora el movimiento. Para él, su presente es dónde están las cosas en la pantalla en ese momento. No recuerda que ahí estaba. Bien, obviamente estoy haciendo una reducción para fines didácticos. Después, para percibir la tercera dimensión, entonces necesitamos percibir
la profundidad. Y esa profundidad es el saber que las cosas están detrás, de una detrás de la otra, pero todavía no entendemos el antes o el después. Nada más necesitamos ir desarrollando esa percepción de la tercera dimensión y es la famosa lección de Plaza Sésamo de cerca, lejos, cerca, lejos. Allí nos queda evidencia de que el niño necesita aprender que las cosas son las mismas cuando están lejos que cuando están cerca y necesita entrenar a su cerebro a interpretar que si las cosas se hacen pequeñas están lejos y si las cosas se hacen grandes están cerca, para resolver que siguen siendo el mismo objeto, pero unos cerca y otros lejos. Esa cercanía y esa lejanía se convierten en perspectiva. Y entonces puedo entender que dos pelotas sean del mismo tamaño, aunque una la vea más pequeña, porque está más lejos. Eso para nosotros adultos nos puede parecer obvio, para un niño no lo es. Y hay experimentos y puedes verlo perfectamente en YouTube y en otras redes. Hay experimentos en donde se demuestra que el niño no alcanza a entender la perspectiva y lo puedes engañar. Luego entonces, para aparecer la cuarta dimensión, necesitamos desarrollar una habilidad, la habilidad de reconocer el antes y el después. Y al reconocer el antes y el después, nos hacemos conscientes del ahora. Si hay un antes y hay un después, entonces me hago consciente de cuál es, no es antes, no es después, es ahora. Y esto fue toda la corriente New Age de hace 20, 30 años, que era el descubrimiento de la hora para los adultos. El date cuenta que lo único que tienes en las manos es el aquí y el ahora. Y era un poco el regresar como humanidad a tapar los hoyos de desarrollo de conciencia y los hoyos de conocimiento y de percepción que nos dejaron siglos de mala educación. Y entonces regresamos en una corriente New Age a decirle a la gente, nada más tienes el ahora, tienes el aquí. No te pierdas en el pasado y en el futuro. Hasta había por allí un cuate que decía, estamos crucificados con una mano en el pasado y el otro en el futuro y muriéndonos en el presente. Esa imagen era didáctica, no era correcta, era didáctica porque era necesaria. Tenemos que avanzar de allí y eso es parte de lo que estamos haciendo con estas pláticas. Junto con el antes y el después aparece entonces la anticipación, el poderme anticipar a que las cosas sucedan. Es decir, que mi presente es el antes del futuro. Lo que estoy haciendo ahorita sucede antes de que suceda el futuro. Y esa es la anticipación. Y esa es una maravilla de la conciencia. El poderme anticipar a las cosas. El que tú veas que tu gato está moviendo una piececita de un juguetito, de un mueble, y tú alcances a resolver que se va a caer y en lugar de tratarlo de agarrar arriba, pones la mano abajo en donde va a caer la pieza. Todo eso es un proceso elaboradísimo de conciencia. Me estoy moviendo antes de que sea necesario para que el objeto caiga en mi mano. Piensa que eso no le sucede a un niño. Un niño puede tener reflejos muy rápidos. Si el niño de pronto se agarra en algo que lo lastima, recoge la mano luego, luego. Se mueve muy rápido un bebé tiene reflejos rápidos. Pero si le avientas una pelota a la cara, le va a pegar la pelota en la cara, los ojos los va a cerrar de inmediato, porque ese es un reflejo automático, pero las manos las va a llevar a enfrente de la cara medio segundo después de que la pelota le pegó. Porque no tiene todavía la habilidad de anticiparse al movimiento. Bien, la anticipación entonces es una habilidad recogida de la conciencia del tiempo. La historia es la habilidad de pensar en el antes más allá de lo que recuerdo. La historia es considerar que las cosas pasaron aunque yo no las recuerde. Es como una metamemoria o es como un metapasado. Ir más allá de lo que yo pude haber presenciado. Y todos damos por hecho que existió la Pangea, el gran continente
antes de que se formaran los océanos, y damos por hecho a los dinosaurios y damos por hecho muchas otras cosas que sucedieron en la historia, así como damos por hecho el futuro. La historia y el futuro son similares. El crecimiento y la muerte son procesos también elaborados de la percepción del tiempo. Sé que voy a crecer o sé que mi cachorrito va a crecer. El niño ve al cachorrito crecer y no se da cuenta que está creciendo. Hasta que ya es un niño más grande, 4 o 5 años de edad, entonces sí puede pensar, sí puede recordar cuando era bebé su mascota. Y puede entonces también procesar la muerte, el final, el que allí se va a acabar el futuro, no hay más futuro. Luego entonces, la cuarta dimensión es el tiempo. La memoria y la imaginación son nuestra percepción del tiempo, así como la perspectiva lo es de la profundidad. Tú puedes ahorita ver una imagen en donde tratan de engañar a nuestros sentidos. Si tú ya la habías visto antes, rápidamente resuelves, cada una de las personas están paradas o colocadas más lejos una de la otra. Nos lo resuelve la perspectiva. Eso no nos lo dice la imagen, nos lo dice el cerebro. Bien, el cerebro es el que está pensando, el cuate de azul está mucho más lejos, la señora de negro está en medio y acá está en primer plano, la que lo sostiene los dos. Eso lo hizo el cerebro, no lo hizo la vista. Así como nosotros podemos resolver la perspectiva y pensar en la profundidad que no es evidente, así nuestra imaginación y nuestra memoria resuelven en el tiempo que no es evidente. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Por qué el tiempo no puedo verlo completo? Bien, porque al tiempo le sucede algo muy curioso. Bien, déjenme acomodar por aquí esta ventana. Decíamos que el día de hoy íbamos a tener una sesión un tanto interactiva. Entonces, les pido por favor si me ayudan a describir qué es lo que va sucediendo con el punto que vemos en la pantalla. Si abren su micrófono, porque no los veo, entonces tendría que ser con su micrófono. Cambia de color, bueno, a ver si. Está cambiando de color, ok. Está desapareciendo y volviendo a aparecer. Ok, aparece y desaparece, exacto, ¿no? A lo mejor aquí puedo hacer algo para que desaparezca casi, casi. Si le hubiera quitado el borde, habría desaparecido. Ok. Bien, y aquí puedo hacer lo que cambie de forma dramática y drástica. Pero todavía le puedo hacer algo más. Puedo hacer no nada más que cambie de color, sino puedo hacerlo girar. Y entonces descubrimos que del otro lado era distinta. ¿Les parece que está girando? No. No. ¿Cómo que parece? Ya. ¿Qué será? ¿Que giró? ¿O que se rompió? Parece que se está rompiendo. Ok. Unas puertas ahí. Como que se abre. Más bien se abre, sí, Ajá. ok. Sí, se abre como si fuera un párpado, ¿no? ¿Una Sí. almeja? Un ojo o una mesa, ok. Una almeja. Ok, ándale, una almeja, sí. Ok, y ahora, ¿qué le pasa? Se hizo verde. También cambia de color. Se Ahora abre. sí parece que está girando. Ok, ahora sí parecía que giraba. Disculpen el tucu, 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 tucu que hace mi computadora. No se desesperen. Ok. Bien. Corran, es una bomba. Ok, bien. Último. Ayúdenme a entender qué le pasa a este objeto.
¿cómo describirían lo que le está pasando? No sé, me dio la idea que fuera como si estuviéramos mirando desde alguna rendijita, Ajá. algo así como el sistema solar o algo Ah, así. ok. Como si estuviéramos asomándonos a una espiral o algo Ajá, así. exacto. Ok. Bien. Justamente es eso. En realidad no le estaba pasando nada al objeto. En realidad era un agujero. Es decir, lo que yo estaba haciendo era tener un agujero y mover el agujero de un lado al otro para que estuvieran objetos adentro de él. Nada más que lo que pasa es que tú observabas como si el objeto estuviera quieto y lo que se moviera fuera lo de atrás. ¿Sí? Aquí cuando Cari dijo, es como si estuviéramos viendo a través de un hoyito un sistema solar. Sí, estábamos viendo algo parecido a un sistema solar. Ese hoyito somos nosotros. Las figuras que están alrededor es el universo. Nosotros solamente podemos percibir una fracción de la realidad. Es como si fuéramos en un tren y miráramos a través de la ventana las cosas que suceden. Así es como vivimos el tiempo, viendo las cosas pasar. Y por ejemplo, en la foto está viendo pasar la estación. Y si ella no fuera suficientemente consciente, podría pensar que la estación desapareció cuando termine de pasar enfrente de ella. Nosotros que ya sabemos cómo funciona el tren, sabemos que la estación no desaparece, se quedó atrás, afuera de nuestra vista. Esa misma percepción es lo que nos sucede con el tiempo. Creemos que las cosas dejaron de ser como eran porque pasó el tiempo. El perrito dejó de ser perrito y se convirtió en un perrote de 20 kilos y nosotros pensamos que el de 2 kilos ya desapareció y no es cierto. Lo que pasa es que el hoyito por donde vemos la existencia se movió hacia adelante, en donde el perrito ya pesa 20 kilos. Aquí necesito como más interacción. Si alguien me dice, no, eso no me gustó o eso no me cuadró. No, es que yo estaba pensando que está muy interesante porque, o sea, al final de cuentas como que, bueno, la pregunta que nos surgía es como cómo opera aquí nuestra memoria, ¿no? Ajá. O sea, porque registro el perrito de antes, o sea, a lo mejor ya no lo estoy viendo, pero en mi memoria está algo, no sé si me explico. Sí. En tu memoria recuerdas al de 2 kilos, al chiquitito. Ajá. Ajá, exacto. Que es igual como cuando moví la espiral atrás del hoyo y recordamos que en algún momento había muchos círculos concéntricos juntos, pero ya lo moví más y ya nada más se ven curvas grandes. Recuerdo que se veían cuando estaban muchos, o recuerdo cuando se veía negra la esfera y ahorita ya la veo blanca. ¿Sí? Oye, Pero Luis, dime. aquí con lo de la memoria, ¿qué sucede con este concepto? Como cuando tú, no sé, te cuentan lo que viviste a los 6 años, 5, los que sean, que no te acuerdas, ¿no? Y Ajá. entonces se convierte después, de tantas veces que lo repite, tú te lo imaginas, ya se genera, ya se crea una memoria, un recuerdo. Bueno, Ajá. psicológicamente sí sé que porque pasa, ¿no? Sí, Pero, pero te lo crees y hasta dices, no, yo me acuerdo que tal cosa pasó así de cesado y no es cierto, fue el cuento del cuento del cuento del cuento de que te contaron y dijiste, es que yo lo vivía así, casi, casi, ¿no? sí, porque el pasado y el futuro son una ilusión, como nos sucede con la perspectiva, con lo que veíamos del cubo azul
o del objeto triangular gris. Es una ilusión el creer que lo vemos todo. Entonces, como es una ilusión, no observamos la realidad y podemos engañar a nuestros sentidos cambiándole esa ilusión. Pero somos menos fáciles de engañar si le ponemos más atención al camino. O sea, imagina que la chava que va en el tren voltea a ver su celular y mientras está viendo su celular pasa por enfrente de un complejo de departamentos. Y cuando vuelve a ver la ventana, ya el complejo de departamentos ya no está. Alguien podría decir, ¿no viste los edificios que pasaron? No, no vi. Ah, pues era una base militar y había armas nucleares allí. ¿Cómo crees? Sí, de veras. Como ella no vio lo que estaba sucediendo, puede creerse que lo que se perdió era una base militar. Si estamos atentos al presente, recordamos y registramos más el presente y por lo tanto ya no la vas a poder engañar. Va a decir, no, yo vi departamentos y antes de los departamentos un rancho y después de los departamentos había una tienda. Entonces no ubicó tu base militar. ¿Sí? Entonces, en realidad, cuando recordamos algo que no fue, es porque toda nuestra memoria, todo el tiempo es una ilusión. No es que los departamentos hayan dejado de existir, sino que ya no los vemos. Y a eso le llamaríamos el cambiar el tamaño de la ventana. Es decir, que yo no nada más vea una ranurita, sino que vea a través de una ventana panorámica y pueda ver como si fuera el presente lo que sucedió hace 10 minutos. Lo puedo recordar más claramente. Y entonces voy a poderlo unir mejor con lo que estoy viendo en este momento y me va a ser más fácil predecir lo que va a ocurrir. Ahorita que puse el ejemplo del gato que va a tirar el objeto de la repisa, tú podrías haber visto al gato subirse a la repisa y en ese momento pensar, algo va a tirar. Y cuando el gato se sube a la repisa y dices, algo va a tirar, volteas a verlo y encuentras el objeto que va a tirar. Ya te anticipaste, no nada más los 3 segundos antes de que caiga, sino los 5 minutos antes de que el gato se aburra y lo trate de tirar. Tu ventana ya es más amplia. Bien, y así como tu ventana es más amplia y alcanzas a anticiparte más, puedes recordar más claramente hacia el pasado. También las cosas se mueven a lo lejos o se mueven cerca. Y lo que sucede cerca se mueve rápido. Lo que sucede lejos se mueve lento. Imagínate que vas en el tren. La valla que está pegada a las vías las ves pasar rapidísimo, borrosas. Casi no las puedes identificar. Y las montañas que están a kilómetros, las ves que se mueven lentamente. Bien, ese también es una analogía. Como es arriba, es abajo. Las cosas que nos suceden muy interna, que nos impactan fuertemente, que no son intensas, nos es difícil recordarlas a detalle. Las cosas que suceden más cotidianamente, que suceden más lento, que suceden más externas a nosotros, podemos absorberlas con mejor detalle si les ponemos atención. Y entonces por eso podemos recordar toda nuestra etapa de secundaria. Pero alguien nos puede decir, ¿te acuerdas la fiesta donde pasó tal cosa? No, para mí no fue importante la fiesta y estaba yo metido en la fiesta, pero no me fue importante. La veo borrosa, no la recuerdo. Lo que sucede muchas veces lo aprendemos más fácil que lo que sucede poco. Si la valla está armada de muchos palos amarillos, aunque pasen rápido, tú vas a recordar la valla de palos amarillos. Pero imagínate que la valla que pasa a un lado del tren fuera de diferentes formas, diferentes materiales, diferentes colores. No vas a poder recordar cómo era, porque es demasiado variada. Entonces, eso también es una analogía de cómo armamos la memoria y el tiempo. Es toda la memoria y toda la imaginación, la memoria hacia el pasado, la imaginación hacia el futuro, es una ilusión que nos creamos a partir de lo que interpretamos. Es nuestra interpretación de lo que no vemos. Bien, ahora, el que yo vaya en el tren viendo a través de un hoyito en la ventana me hace ver que las cosas pasan rápidamente y puede ser que yo me olvide que las cosas pasaron y siguen existiendo. Pero si yo no estoy en el tren, sino que estoy
arriba del tren, veo el tren pasar, veo el tren completo y veo el paisaje estático. Porque entonces la estación de trenes la veo allí permanentemente, pero desde donde estoy también veo el complejo de departamentos y veo la tienda y a lo mejor a 10 kilómetros de distancia veo la base militar, que sí existe, pero que está muy lejos atrás o muy lejos adelante. La alcanzo a ver porque estoy viendo no desde el hoyito del tiempo, sino desde la perspectiva de la eternidad. Veo no desde la ventana del tren, sino veo desde afuera del tren. Y entonces descubro que las cosas no se van, solo dejamos de verlas. Es más, ni siquiera las cosas se están moviendo, pero yo tampoco me estoy moviendo. La analogía del tren se pierde cuando en realidad no voy en un tren, sino que yo estoy estático con un tubo frente a un ojo y entonces estoy girando el tubo para ver de un lado al otro. Yo lo hice para que me vieras en la cámara, si no luego lo verás en el video, pero imagínate que ves a través de un rollo de papel en un ojo y con eso giras de un lado al otro. Allá, imagínate que estás viendo a través del periscopio de un submarino, que es un solo ojo y solamente puedes ver hacia el frente. Bien, pues eso lo estás girando. Esa es la manera en la que transcurrimos en el tiempo. Estamos viendo solamente una parte de la historia. Una analogía que creo que es más clara es que estamos leyendo el libro de nuestra existencia página por página. No desencuadernaste el libro y pusiste todas las páginas juntas, sino estás pasando una página y ves el día de hoy. Pasas otra página, ves el día de hoy, que es el de mañana. Ves otro hoy, que es el siguiente día. Y cuando quieres irte a las páginas de atrás, no sabes cómo, porque no sabemos viajar en el tiempo. Tienes que recordarlas. En realidad solo cambia el enfoque. No cambian las cosas ni cambiamos nosotros. Cambia lo que vemos, la porción del objeto que está mostrándose a través del hoyito en la pantalla. No vamos en el tren, solo son nuestros ojos los que van en el tren o los que se mueven como si fueran el tren. Una analogía más tecnológica sería poner una cámara en la ventana del tren y tú estás viendo en tu computadora lo que ve la cámara. Nada más puedes ver lo que ve la cámara en 2 dimensiones e interpretas la profundidad. Una última idea es que vemos la realidad a través de fotogramas, como en una película, como en un cuadro por cuadro. O decíamos la sesión pasada, estos dibujitos que hacemos en la esquina de un cuaderno y luego hojeamos los dibujitos, estamos viendo un cuadro a la vez. Pero si cierras el cuaderno, todos los dibujitos están allí, todo el tiempo. Esa es la eternidad. Todos los dibujitos están ahí todo el tiempo. Es necesario que exista todo el tiempo para que transcurra y podamos seguirlo, para que siga existiendo junto con nosotros. Porque nosotros también somos eternos. Lo único que cambia es nuestro punto de vista. Nosotros somos eternos. Y nosotros nos vemos ya grandes, o nos vemos barbudos, o nos vemos canosos, o nos vemos que nos hacemos ancianos y nos vemos enfermos. Pero aquellos de hace una semana, un año antes de la pandemia, o 10 años, o 30 años cuando éramos jóvenes, siguen existiendo. Solamente que nosotros nos vemos a nosotros mismos a través del periscopio, a través de un rollito. Allí estoy, pero ya no me recuerdo, ya no me veo. Bien, el que las cosas existan en el tiempo nos da la sensación de que cambian. Eso es lo que permite que exista el cambio, pero las cosas no existen cambiando. Los cambios ya están. La realidad, lo que percibimos como realidad, es temporal.
Nuestra realidad está supeditada al tiempo, porque no tenemos un sentido que nos saque del tiempo. No tenemos la manera de ver en estéreo el tiempo. Tenemos dos ojos y a través de dos ojos podemos interpretar la profundidad, pero no tenemos manera de vivir dos tiempos para poder interpretar la eternidad. Necesitaríamos haber vivido dos veces, una ayer y otra hoy, para darnos cuenta que somos eternos y entonces tendríamos visión estéreo del tiempo, o sonaría la realidad en estéreo, lo entenderíamos como con profundidad. No tenemos ese sentido, nada más lo interpretamos. Y si vemos un dibujito hecho en perspectiva, los dibujitos de ingeniería y de dibujo técnico y demás que hacen la perspectiva, no estamos viendo la perspectiva, estamos viendo una interpretación de la perspectiva. Que eso es lo que le sucede a este objeto que mostrábamos en la semana pasada y que está en el video que les compartí. El tesaracto, que es el cubo proyectándose en una ampliación de sí mismo. Un cubo dentro de otro cubo, donde las líneas que unen las esquinas deberían estar a 90 grados de las demás, pero no están. ¿Por qué? Porque ese cubo no se está moviendo. Si el cubo se estuviera moviendo, lo veríamos claramente. Te invito a que lo hagas mental. Dibuja en tu cabeza un cubo, así las líneas. Y ahora haz que ese cubo vaya creciendo, se vaya ampliando. Bien, entre el cubo del pasado y el cubo del futuro, ya tienes un tesaracto. Ya tienes un cubo adentro del otro, el que estaba antes más pequeño, el que está ahora más grande. Y no alcanzamos a ver que las líneas que unen las esquinas están a 90 grados de los demás. Que todas las líneas en ese cubo están a 90 grados, todas con todas. No alcanzamos. A menos que lo proyectemos en el tiempo y juguemos con que está expandiéndose. Eso sucede por la expansión del universo, porque toda la realidad se está expandiendo y la expansión es la que le da sentido al tiempo. Esa expansión del universo es el que nosotros podamos girar nuestro periscopio de un lado al otro para ver transcurrir el tiempo. Nos permite ver transcurrir el tiempo, pero nos limita para ver la eternidad. Entonces, en realidad, la vida, la existencia, el universo, no sucede en fotogramas, porque los fotogramas son de dos dimensiones. Sucede en tempogramas, en instantes le llamamos. Un instante es un tempograma. Es una foto del momento. Eso es un instante. Podríamos llamarle tempogramas, si pudiéramos grabarlo. Si pudiéramos tomarle una foto, un holograma sería un tempograma. Una foto en 3 dimensiones que pudiera moverse sería un tempograma. Y eso es lo que decíamos la semana pasada, es como el teatro. El teatro son tempogramas. Cuando el actor se mueve y habla, está volviendo a representar ese movimiento y ese actuar y ese hablar y ese sonido como instantes que se repiten. Y vuelvo entonces a vivir lo que viví cuando fue diseñada la obra. Bien, pregunto aquí, esta vez avanzamos en la comprensión del tiempo como cuarta dimensión, ¿nos queda como mejor o creen que necesitemos un poquito más de vueltas? Yo para mí, o sea, sí me va quedando claro, me surgen más preguntas como internas, Ajá. porque siento que es como romper para mí mismo un paradigma, ¿sí? O sea, sí me queda claro con el ejemplo del tren, el tiempo como la cuarta dimensión, y con el videito que vimos como el círculo, me va quedando claro, y lo de la vista con el periscopio. Ajá. Bien. Ok. Ok, bien. Entonces, porque de aquí tendríamos que construir las siguientes dimensiones. Esto es lo que estamos como invirtiendo en conocimiento para
interpretar lo que fueron las primeras 4 dimensiones. Tenemos dimensiones perceptibles, el alto, el largo y lo profundo, y el tiempo como perceptible, aunque no por completo. Lo percibimos únicamente como instantes. Llevamos entonces 4 dimensiones. Recordando que el tiempo lo tenemos limitado a recordar, valga la que parece redundancia, y a imaginar el futuro. Bien, pero que yo no pueda percibir el pasado o no pueda percibir el futuro como algo que ya existe, no significa que no exista. El que yo no lo perciba no significa que no exista. Es lo mismo que le sucede al bebé. Si yo me escondo detrás de la cobija en la cuna, el bebé cree que no existo, pero sí existo, aunque él no lo pueda entender. Entonces, de esas 4 perceptibles, vayamos a las 3 no perceptibles, que son eternidad, todas las posibilidades y todas las imposibilidades. Bien, decíamos, si tú dibujas en la esquina de tu cuaderno una historia de esas que recorres paginándolas y después cierras el cuaderno, esa historia se queda escrita para cada vez que tú la vuelvas a recorrer. Esa historia es eterna. Cada uno de esos instantes permanecen por todo el tiempo. Si pudiéramos proyectar el tiempo a la siguiente dimensión, entonces veríamos que cada instante se vuelve eterno. Cada historia es eterna. La quinta dimensión es la proyección continua de líneas de tiempo. Una línea de tiempo es una eternidad. El cómo voy viviendo es una línea de tiempo. Cada suceso ahora lo puedo ver como eterno. Si lo veo a través del periscopio, lo veo transcurrir en el tiempo. Si me detengo en él y tuviera yo la capacidad de dejar de girar o de dejar de moverme, entonces vería que es eterno. Pero ese instante es eterno junto con los instantes de antes y los instantes de después. Porque para que exista ese, tiene que haber un antes, sino cómo llegaron las cosas de allí. Entonces, en realidad, no es que el instante esté solo, es que es una línea la que existe. Una línea de sucesos que vuelven a ser eternos. Esa es la eternidad. Lo que yo estoy viviendo es la percepción de los instantes que componen mi eternidad. Mi vida es eterna. Como la veo a través de un periscopio, la siento transcurrir en el tiempo. Oye, Chan, Sí. durante así los meses recientes, estuve viendo como muchas por todos lados que decían que la Tierra entraba de la tercera dimensión a la quinta dimensión. ¿Tiene algo que ver con esto? O sea, quiere decir que vamos a ser capaces de percibir el tiempo como una eternidad o cómo. Yo no estoy muy seguro de que como raza o como humanidad vayamos a percibir pronto la siguiente dimensión. Lo que sí creo es que esto es como si fuéramos un cuerpo de agua, un lago, y que de pronto se desbordó para formar un río. Algunos se van a empezar a mover, a comprender esto de una manera diferente, y otros se van a quedar en grados más bajos. O sea, como si la humanidad lo fuéramos a dividir en diferentes grados. En grado 1, vivo para comer. Grado 2, pues a lo mejor hay algo más allá. Grado 3, hay algo más allá y voy por él. Yo pensaría que poco a poco nos vamos a ir moviendo a grado 4. Quiero construir eso que quiero encontrar. ¿Sí? Y después, grado 5, lo que voy a construir tiene sentido para todos los demás. Y así podríamos ir como construyendo otros como niveles y grados. Entonces, creo que no es que de pronto la Tierra vaya a entrar a una nueva dimensión. En estas dimensiones, bueno, la Tierra está en las 7 desde que existe el universo. Todos estamos en las 7 dimensiones desde que existe el universo. Lo que pasa es que no estemos conscientes de. Entonces, si le concedo un poco de autoridad a esta corriente post-New Age, o sea, después de la nueva era,
que habla de que vamos a cruzar a una nueva era y vamos a cruzar umbrales de dimensiones, diría que es porque vamos a tomar en cuenta la conciencia de que no somos temporales, sino que somos eternos. Entonces, eso es la parte que sí consideraría válida y con cierta autoridad. La otra parte que la utilizamos como sin entenderla mucho, se me hace que de pronto raya en charlatanería. No sé, si esto lo van a usar para que andemos todos con nuestro cuarcito y que andemos todos vestidos de blanco o de morado y demás, creo que no va por allí. O sea, el de verdaderamente considerar las otras dimensiones nos va a hacer reírnos de los cuarcitos y de vestirnos de morado. ¿Funciona? Sirve, sí, pero no es el centro. Sí, ya vi tu manita. Gracias. Entonces, bueno, pero me quiero quedar aquí perdón, antes de irnos a todas las posibilidades para poder cerrar. Tenemos entonces que desarrollar como la conciencia de que estamos en una línea que es eterna, que nuestra existencia es eterna. Eso no significa que no sea importante nuestra percepción del tiempo. Es definitiva nuestra percepción del tiempo, porque podemos no estar en un tren que tiene una sola vía, sino en realidad vamos en un vehículo todoterreno en medio del desierto. Los caminos no están hechos. El desierto es eterno, pero puedo ir hacia cualquier lado. Y ese cambio es la decisión que vamos haciendo en cada instante. Cada instante, entonces, se convierte en una línea de tiempo nueva. Y esas son todas las posibilidades. La sexta dimensión es la proyección continua de todas las eternidades. Vamos a imaginárnoslo de esta manera. Cada instante era un ver las cosas a través de un tubito. Y después descubrimos que la realidad, o más bien que nuestra existencia es eterna. Y entonces es como si fuéramos un tubo que vemos perpendicularmente, como un palito, pues. Nuestra existencia es un palito infinito que no tiene inicio y no tiene fin. Una tira, una hebra. Bien, pues de esas tiras o esas hebras hay infinidad. Otra a un lado, otra más, otra más. Hay racimos de miles de hebras, como si tuviéramos un tejido, pues. Como, no sé si han abierto una hoja de sábila o de maguey. Esas fibras, esos hilos, así, uno al lado del otro, cada uno de esos es una existencia. Bueno, vamos a usar esta imagen que no tiene ninguna importancia, pero imagínate que cada hilera de unos y ceros que empieza al frente de la pantalla y se mete en el tubo, fuera una eternidad. Hay muchas eternidades alrededor. Esa es todas las posibilidades. En una línea paralela, yo no dije paralelo. En una línea paralela, yo no repetí en una línea paralela. En una línea paralela yo no estoy hablando de posibilidades, estoy hablando de permisos. En otra línea paralela no estoy dando plática de filosofía, sino de Excel. Y en una más lejana estoy hablando de matemáticas. Y en una más lejana estoy enseñándote a maquillar. Esas son todas las posibilidades. Para llegar a cada una de esas situaciones hubo un pasado y hay un futuro distinto. Es una línea distinta. Yo ya no puedo brincar de aquí a ser una influencer de 23 años enseñándote a maquillar con tonos dorados. No puedo brincar. Puedo brincar a partir de las que estoy enfrente. O sea, sí puedo en este momento cambiar en lugar de hablarte de todas las posibilidades, adelantarme a todas las imposibilidades. O puedo decidir regresarme a las eternidades. O puedo quedarme hablando todavía aquí. Tengo como un abanico de opciones, pero no puedo brincar dramáticamente lejos. Es como si fuera yo en un vehículo en el desierto que puedo darle vuelta al volante, pero no puedo de golpe frenarme e ir para atrás. Puedo cambiar de rumbo, pero no brincar de un rumbo al otro.
Esos son a lo que también en filosofía y también en física le llaman universos paralelos. Hay otro universo en donde no soy yo el que está dando la plática, la está dando Cari. Otro universo en donde Toño tiene un equipo, una empresa que tiene 200 empleados dando este mismo tema. Igualito, en el mismo sentido o totalmente diferente. Hay otro en donde Carlos no es hombre, Carlos es una anciana y está hablando en una cueva. Todos los universos, todas las posibilidades, todo lo que se te ocurra, cualquier cosa que se te ocurra. Hay una línea de tiempo para cada posibilidad. Ahorita yo trueno los dedos una vez y hay otra línea de tiempo en donde en lugar de decir una dije dos y en otra en donde no troné los dedos. Cada posibilidad está. Yo decidí por una y mi conciencia se hace dueña o se apersona en una de ellas. Y después están todas las imposibilidades. Aquí te soy sincero, te lo explico nada más por encontrar una manera de decirlo, pero no tendría yo el valor de decirte que lo entiendo. O sea, lo digo como podría ser una semillita a ver si alguna vez alguno de nosotros lo entendemos. La séptima dimensión es la proyección continua de todas las posibilidades. Todas las posibilidades, excepto la que es. Si en este momento yo aquí soy Chanet, no puedo ser otro, soy Chanet, todas las demás posibilidades son imposibles. Entonces, esa es la siguiente dimensión. Las imposibilidades. Si ya estoy en la conciencia en una, todas las demás son imposibles. Y cuando me cambio a otra, porque tomé una decisión, entonces todas las demás son imposibles. Nos es imposible ir en el pasado, sí, en esta línea de tiempo nos es imposible ir en el pasado. Hay otra línea de tiempo donde sí es posible. En aquella donde sí es posible, esta es imposible. En esta que no es posible, aquella es imposible. Es el hubiera del universo. O sea, cuando nos dicen, el hubiera no existe, no, claro que sí existe. En otra dimensión, pero sí existe. Allí está el hubiera. En realidad sí existe aquí, porque el hubiera es lo que nos enseña a no cometer los errores pasados. Pero en realidad podríamos también decir que no existe, porque es recordar lo que debía haber hecho y cuando lo recuerdo, en realidad no recuerdo lo que fue, sino la interpretación que le doy a lo que fue. Yo, ahorita con lo que mencionas, en repetidas ocasiones, junto con Romy, de repente, no sé, o sea, por ejemplo, Romy está escuchando alguna historia familiar y demás, y me dice, imagínate, mamá, ¿qué hubiera pasado si a lo mejor mi abuelita no viene de Veracruz a vivir a México, no hubiera conocido a mi abuelito? Y entonces, si se hubiera quedado, a lo mejor ella hubiese sido maestra, porque ella nos contó esa posibilidad, pero entonces, ¿con quién se hubiera casado? ¿Y tú quién serías? ¿No? O sea, como que esa telaraña que hace es Ajá. el pensar qué hubiese pasado si a lo mejor una cosa hubiese sido diferente a lo mejor en sus antecesores, que es el que mi mamá no hubiera tenido que emigrar de Veracruz a la Ciudad de México. Ajá. ¿No? Entonces, esa posibilidad cambiaría el hecho de que nosotros existiéramos como existimos, ¿no? Ajá. Sí es algo más o menos por ahí. Sí, es tal cual. De hecho, eso hablaría de una ampliación de percepción de Romy, de las cosas no son y ya, sino que si algo mueves en el transcurso, ya sea en el pasado o en el presente, todas las consecuencias se van por otro lado totalmente diferente. Quizá, como dice Moni, en algún momento Romy va a llegar al punto de decir, es que eso sí sucedió. Sí sucedió, pero no nos damos cuenta de que mi abuelita decidió quedarse allá. Sí sucedió, pero no lo veo porque en esta línea ella decidió venirse acá. Ese sería como un brinco de conciencia a comprender que todas las situaciones existen. Iría ella entonces a considerar la quinta dimensión. Ese camino sí está.
Llegar a la sexta sería, ah, bueno, pues como está ese, están otros miles. Sí se vino a México, pero no se casó con quien se casó con otro. Y entonces esa es otra posibilidad más. Y ese juego amplía la percepción de no estoy en un carrito, en una vía de tren, amarrado a mi futuro. No, soy libre de moverme en el abanico que me permite la maniobra. No puedo dar la vuelta en U, como si fuera más bien como una lancha. Voy en una lancha rápida. No puedo dar una vuelta en U. Si voy a dar la vuelta va a ser poco a poco, poco a poco. A lo mejor sí regreso, pero tengo que dar poco a poco la vuelta. Bien, entonces, regresando a todas las imposibilidades, digamos que eso ya está muy lejos. Podría yo decir que es imposible que lo entendamos porque es una de las imposibilidades. Bien, ¿y todo esto para qué nos sirve? ¿De qué nos sirve dar todo este paseo? Bueno, sí, puede ser entretenimiento y demás, pero en el cuerpo de conocimiento que estamos tratando de nutrir aquí, es para conectarlo con el alma. El alma es consciente de la eternidad, así como nosotros somos semiconscientes del tiempo. El alma sí ve la eternidad, sí ve el futuro, sí ve el pasado, sí nos ve aquí. Ella sí puede asimilar lo que va a suceder, ya lo sabe, porque ella está afuera del tren. En realidad, para ella, el tren es un tren de juguete encima de una mesa. Ella ya recorrió esa vía 20, 30, 40 veces y sabe que su camarita está viendo en una ventana. Esa camarita somos nosotros. Y entonces ella sabe, ahorita estás viendo la estación de trenes, pero más adelante vas a pasar por el conjunto complejo de departamentos. Ya sé que allí vas a pasar, porque ella ve la pista de trenes. Es más, no, ella armó la pista de trenes. Ella armó la vía. El alma habita en la eternidad, de la misma manera que nosotros habitamos en el tiempo. Nosotros decidimos qué sucede en el tiempo. O sea, si ahorita tú cambias de una posición tu pierna, o si te arreglas el pelo, o si apagas la computadora, o si prendes la luz, tú estás decidiendo qué sucede en tu línea de tiempo. Bien, así el alma decide en qué línea de tiempo va a entrar a la existencia para hacerse consciente de ella. Es la línea del tiempo la que está dibujando nuestra historia en la esquina del cuaderno que va a recorrer. Es el alma la que está filmando la película, escribiendo la novela. Ella está haciendo los tempogramas uno a uno para saber de dónde viene y a dónde va. Ella. No es que te ponga a ti a viajar en el tren. Es ella la que está viajando en el tren, pero únicamente tiene la camarita en la ventana y la camarita es este cuerpo. Tú eres el alma, pero no te acuerdas de que eres el alma. De la misma manera que un bebé no se acuerda que estaba en el vientre de su mamá. Y lo estuvo, pero no me acuerdo. Él no puede imaginárselo, porque todavía es muy bebé y ni siquiera puede pensar cómo era el pasado. Así, nosotros somos el alma, pero no somos conscientes de ello. Entonces, el alma es una entidad mental permanente, es decir, eterna, en la que habita mi conciencia, así como mi pensamiento habita la imaginación. Yo me puedo imaginar las cosas, pero es con el pensamiento con el que le pongo orden, sentido, le pongo colores, le pongo nombres, etc. Así, de esa manera, el alma y la conciencia operan. El alma me puso aquí a recorrer este camino. De la misma manera en que tú te pusiste aquí para oír esta plática. Y Pari se tenía que ir antes de las 9. Brin se tenía que ir antes del cuarto para las 9. A lo mejor alguno de ustedes ya está apurado de, ya son 9:15, ya quiero cenar, ya me quiero ir al baño. A lo mejor alguien dice, ojalá durara 9:30 como antes. Todo eso lo decidiste. Tú lo decidiste antes. ¿Lo decidiste conscientemente o lo decidiste sin saberlo?
El alma es la más alta inteligencia a la que nos referimos cuando hacemos un ceremonial. Cuando nos referimos a ese maestro interno, es el alma. No es interno, soy yo, pero no me doy cuenta. Utilizo los principios para entender en dónde está el alma. Yo soy mente, porque el universo es mental. Yo soy mente y todas mis creaciones son mentales. Yo soy como el todo, yo soy como Dios, yo soy como. No soy igual, no soy el todo, no soy el Dios. Soy como un Dios. Soy un Dios diminuto construyendo un nuevo universo. Toda causa tiene su efecto. Todas decisiones que yo haga van a tener una consecuencia. Y mi alma ya las escribió todas, ya las decidió todas. Ella diseñó el paseo y me puso en la camarita para ver cómo voy paseando. Pero regresamos. No diseñó un paseo en una pista de tren fija. Ella diseñó el desierto y nuestro carro todoterreno para movernos. Todo fluye y refluye. Y ese principio tendríamos la próxima o en 2 sesiones que retomarlo a partir de las dimensiones. Entonces el ritmo tenemos que volverlo a escribir, así como volvimos a escribir causa-efecto y como tuvimos que volver a escribir vibración. Todo fluye y refluye. El ritmo pareciera estar conectado con el tiempo, pero si el tiempo no es universal, entonces no habíamos entendido perfectamente, no nos habíamos metido a fondo con el ritmo. Bien, y la memoria del alma es la conciencia de todo el camino. En realidad, el alma soy yo, pero no lo sé. Somos, cuando digo yo, Chanet, somos instantáneas del alma, somos fracciones momentáneas del alma. El alma es eterna. Yo me siento como una foto de ella, como una página del libro. Bien, y estas fases las dejé iguales porque me parecen importantes que la semana pasada. El alma no busca la percepción, la perfección, sino busca la expansión. Lo que quiere es la experiencia. Es haber cruzado por aquí. No que lo hayamos hecho bien, sino haberlo hecho. Bien o mal, no le importa. Queremos cometer errores. Y entonces el alma es la conciencia. Es los diferentes niveles de conciencia. El bebé apenas tiene la conciencia de saber, ay, tengo manitas, si grito vienen y me dan de comer. Ese es su nivel de conciencia. Así se va a ir desarrollando la conciencia hasta que más allá de decir, yo soy único, yo soy importante en el universo, porque no. El siguiente nivel de conciencia es darme cuenta que yo soy el espíritu, yo soy luz, yo soy un alma. Yo decidí todo en mi vida. Decidí estar aquí en este momento y desde el alma dije, voy a estar en el año de la pandemia y me voy a quedar encerrado 1 año y voy a vivirlo así para poder conocer Zoom, que nunca había visto qué era, y entonces enfrentarme a estos retos. Y me va a dar COVID. Y de hecho, puede ser que tú hayas decidido que no te dé COVID, ser asintomático o morirte de COVID. Porque el alma es eterna, no se acaba cuando te mueres. Cuando te mueres, el alma dice, ok, vámonos a otra línea y empezamos de nuevo. Y esa nueva línea, acuérdate todas las posibilidades, no te va a empezar en el 2025 después de que te mueras. Esa nueva línea puede empezar en el 1508 y entonces naces en el Renacimiento. Después de esta vida, puedes nacer en el pasado. Para el alma, todo es eterno. No tiene que ir una después de otra. Puedes escoger cualquiera. Bien, ese es entonces el camino hacia el Eimarmene. El alma me puso en esta línea para cumplir una tarea, para aprender una lección. No es consecuencia, no es castigo, no. Es porque quería aprender algo. Me metí al cine a ver Thor, o me metí al cine a ver Caperucita Roja, o me metí al cine a ver una película de terror, porque quería pasar por la experiencia de emocionarme o de enternecerme o de asustarme. Así es el alma, se mete a la experiencia.
Y casi, casi ya terminando, el alma ve la eternidad y piensa en las posibilidades. Piensa entre comillas, porque en realidad no piensa. Pero es como si, así como yo pienso, algo parecido hace el alma de las posibilidades. A lo que me refiero con esto es que así como tú estás pensando que tu alma es eterna, ese proceso de imaginarme un ser superior que soy yo, que es eterno, le sucede al alma para imaginarse al espíritu. El alma ve al espíritu como tú ves al alma. Es la mente que diseña nuestra existencia, nuestras existencias. Diseñamos como alma, diseñamos nuestras existencias porque aspiramos a cubrir todas las posibilidades y convertirnos en el espíritu. Del mismo modo en que queremos cumplir todas las lecciones de esta existencia para regresar a ser el alma y escoger un nuevo camino, así el alma quiere pasar por todas las diferentes líneas de tiempo posibles para aspirar a ser el espíritu y conocer todas las posibilidades. El alma ve una línea de tiempo de la misma manera en que nosotros vemos un instante. No tiene el sentido de ver desde el espíritu, porque ese es un ente superior más allá del alma. Bien, no sé si eso lo mejoró o lo empeoró, los compliqué o avanzamos, pero la verdad es que yo lo disfruté mucho porque se los agradezco, me hicieron tener que refrasear las cosas y decir cosas que no me había dado cuenta que no había dicho. Gracias por esto. Al contrario, Chan, muchas gracias a ti por tomarte el tiempo de buscar, de hacer más entendibles los conceptos. Vienen a mi mente algunas películas, como por ejemplo Intensamente, en donde se ven cómo pasan los dibujos, empiezan a perder volumen y pasan de una tercera dimensión a una segunda dimensión y luego se hacen nada más una rayita. Viene también a mi mente la película de Interestelar, en cuanto al concepto del tiempo, y de la percepción del tiempo y del alma, ¿no? O sea, cómo se conjugan en esta película todos estos conceptos, que la verdad es que ahorita me surgió como la necesidad de volver a verlo, porque siento que igual, o sea, puede ser que me haga más bolas o puede hacer que lo entienda mejor, ¿no? Pero te agradezco muchísimo, lo disfruté mucho. Gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Carlos, gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que sí lograste aclarar mucho más o acercarnos más a estos conceptos y también lograste que nos abriera, o sea, al menos creo yo que surgieran otras dudas o que imagináramos otras cosas diferentes, ¿no? O sea, como que al menos yo me voy con otra percepción, ¿no? Con otras cosas en qué pensar y con qué relacionar todo lo que nos dijiste hoy. Muchas gracias. Gracias. Bien. Algo pasa en el chat, déjenme ver. Carlos. Ok, muchas gracias, Carlos. Pues buenas noches, muchísimas gracias, Chan. Buenas noches. Nos vemos Bye, la semana que entra. la Gracias. próxima semana. Chao, chao. Bye, buenas noches.